En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Creo en la Iglesia. Ayer veíamos en la meditación cómo esta Iglesia que nace del corazón de Cristo, de ese corazón abierto, la Iglesia que es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, la Iglesia tiene 4 notas. Esas 4 notas las proclamamos en el credo largo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. De tal forma que, faltando cualquiera de estas 4 notas, no puede ser la Iglesia de Cristo, y por tanto no es la voluntad de Dios ese grupo que se hace llamar Iglesia cuando le falta alguna de estas realidades. Yo creo que, en principio, a lo mejor si meditamos sobre cada una de estas notas eclesiales, nos podría ayudar a vivir la fe en la Iglesia, en comunión con la Iglesia, y saber a qué estamos llamados a ser en la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia es una. La Iglesia es una, primero debido a su origen, la única Iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo, en la última cena, viendo las disputas, viendo las posibles dificultades, diferencias que podría haber en el tiempo con sus discípulos, insiste: Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Iglesia es una porque uno es su fundador, porque la Iglesia tiene su origen en la Trinidad, en ese único Dios. Ahora, eso sí, una unidad en la Iglesia dentro de una pluralidad o diversidad. Es decir, todos tenemos en la Iglesia como un denominador común. Tenemos un credo, tenemos unos sacramentos, unos mandamientos, y todo eso, de algún modo, pues todos podemos decir a Dios Padre, y todo eso lo tenemos los cristianos en común. Ahora, después de ese denominador común, hay un numerador específico, y es que Dios ha querido que en la Iglesia haya carismas, que en la Iglesia haya diferentes caminos para llegar al corazón de Cristo, para acoger la misericordia y para practicar la misericordia. Y por eso, desde hace muchos siglos en la Iglesia, pues aparece el carisma, pues, de los padres en el desierto, el carisma de los anacoretas, el carisma de las vírgenes consagradas, el carisma de la vida religiosa. En el siglo XX aparecen unos carismas nuevos, muy especialmente centrados en los seglares. Y claro, qué importante es construir la unidad desde la pluralidad. Una de las cosas, por ejemplo, que más cuestan muchas veces a los creyentes es, dentro de la misma Iglesia, respetarse. Hay personas que son de una parroquia, hay personas que son de un movimiento, hay personas que son de una institución eclesial, del camino, de las comunidades, de lo que sea. Es decir, todo está bien, todo carisma que está discernido por la jerarquía, todo carisma que está aprobado por la Iglesia y por aquel que, en definitiva, representa a la Iglesia en un territorio, pues todo tiene un valor grandísimo y todo tiene que ser respetado y querido. De hecho, la diócesis es un reflejo de lo que es la Iglesia universal, y a la vez la parroquia, que es comunidad de comunidades, también está llamada a ser lo que la Iglesia universal es en el mundo, es en un territorio, o la Iglesia local. Y por tanto, nosotros, porque participamos de la fe en la Iglesia católica, en la única Iglesia de Cristo, estamos llamados a construir la unidad. Claro, yo creo que ahí cualquiera que rompa la disciplina de la fe, cualquiera que rompa la disciplina de los sacramentos, o cualquiera que anuncie o que viva una moral distinta a la propuesta por Jesucristo de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, pues no está en la Iglesia. Y creo que esta unidad tiene por tanto una dimensión, primero, interior. Yo tengo que vivir esa unidad respecto a la comunión que hay dentro de la Iglesia, comunión con la jerarquía de la Iglesia, comunión, es decir, pues con mi párroco, comunión con mi obispo, comunión con mi superior religioso, comunión con aquel que imagínate que estás en una hermandad y hay un hermano mayor, pues con lo que él va proponiendo. ¿Que podemos pensar que se podrían hacer las cosas mejor? Por supuesto que sí. ¿Que podemos ver la vida de otro modo? Claro que sí. Pero una vez que ha tomado una decisión, nosotros estamos siempre en comunión con ellos.
no siendo que, claro, que el Papa o que el Obispo o que el párroco empiecen a opinar de fútbol, de política, de cosas que efectivamente son temas opinables, en lo que es materia de fe, materia de costumbres, que dice el Señor siempre la Iglesia, pues ahí no cabe, puesto que la palabra de Cristo ya ha sido pronunciada. Entonces, sobre Jesucristo no opinamos, porque Jesucristo es el Verbo de Dios, es el camino, la verdad y la vida, y claro, pues no somos capaces de discernir a Jesucristo, ni decir, no, es que todo lo que dijo el Señor no lo quería decir, no. Hay ya una fe vivida desde hace muchos siglos. La fe no se inventa ni con cada papa, ni con cada obispo, ni con cada generación. No es que ahora la fe es distinta que antes. La fe tiene que ser la misma. La que Jesucristo entrega a los apóstoles y la que los apóstoles, generación tras generación, han vivido. Otra cosa que efectivamente que en cada momento de la historia se haya sido más rigorista o menos en un aspecto, en el otro, pero sin cambiar nunca ese denominador común que, repito, es el credo, los sacramentos y los mandamientos. Unidad interior y unidad exterior, porque también efectivamente la Iglesia busca la comunión y la unidad con otras realidades cristianas que también se llaman a sí mismas iglesias y que realmente, bueno, pues que nos diferencian tan pocas cosas. Es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y por eso dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento que es el ecumenismo. En el ecumenismo pretendemos que pues, los cristianos ortodoxos, los cristianos de confesiones protestantes o que tienen su origen en una confesión protestante, que todos seamos uno, pero atención, el ecumenismo no es un refrito como decir, yo quito un poco de catolicismo, yo quito un poco de esto, pongo un poco de esto y hacemos una cosa, un sincretismo común. Dices, no. Nosotros creemos que tenemos la plenitud de la revelación y evidentemente no. Para que haya ecumenismo, pues vamos a quitar la confesión. Dice, pues mira, no podemos quitar la confesión. Vamos a quitar el amor a la Virgen. No vamos a quitar el amor a la Virgen. Sino que realmente ir escuchándonos, y el ecumenismo sobre todo es un proceso de caminar juntos, de ver en lo que coincidimos, profundizar en aquellas cosas para enriquecernos más y de hacer una propuesta amable y sincera de lo que es nuestra vivencia y nuestra percepción de la fe, y además, sobre todo, fundamentándonos, repito, no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la tradición. Perdón, que se me ha caído el cacharrito este, que como me muevo tanto, pues ahí, continuamos. En segundo lugar, la Iglesia es santa. Esto, algunos, no, la Iglesia, ¿cómo va a ser santa con los escándalos que hay en la Iglesia, con la cantidad de tonterías? Y dices, vamos a ver, lo explicábamos ayer también cuando hablamos de que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. La Iglesia es la casa de la santidad, porque en definitiva, en la Iglesia, como el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, si no hay una comunión plena con Cristo, si no hay una comunión plena con el Evangelio, si no hay una comunión plena en la caridad, la Iglesia deja de serlo. Y de hecho, bueno, pues los santos son precisamente aquellos, la Iglesia es santa, porque la Iglesia es la casa de los santos, la Iglesia es el lugar, a ver, no voy a decir la fábrica de santos, porque quedaría muy mal, pero bueno, de algún modo sí que hay una cierta relación entre lo que es esa santidad de identificación, de configuración con Cristo y la historia de la Iglesia Católica. Y de hecho, bueno, pues en cada generación de cristianos, si repasamos la historia de la Iglesia, la historia del cristianismo, vemos que Dios ilustra, que Dios ilumina y enseña a los fieles de cada generación, especialmente a través de la vida de los santos. Pero al decir que la Iglesia es santa porque su alma es santa porque en su conjunto está en comunión con el Señor, por supuesto, y con aquellos santos que ya están en el cielo. Luego veremos otra enseñanza que es creo en la comunión de los santos. Y ahí, pues, evidentemente, nosotros, aunque seamos muy pecadores, nuestros pecados no quitan santidad a la Iglesia, que es la esposa inmaculada de Cristo. Y de hecho, fijaos que dentro de la Iglesia existe un fenómeno que se llama la canonización. Cuando la Iglesia hace un proceso por el cual a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, a una persona bautizada, sea seglar, sea religioso, sacerdote, lo que sea, ¿no?, ha tenido una vida especialmente brillante, luminosa, pues la Iglesia hace un proceso en el que se investiga y se ve cómo el amor de Dios se ha manifestado a través de esa persona y, bueno, pues al final se llega a una declaración que es un hecho dogmático, en el sentido que es una verdad de fe, que la persona que ha sido canonizada está en el cielo contemplando el rostro de Dios. Claro, eso es un proceso de santidad bastante complicado,
Porque claro, tienes que demostrar la heroicidad de virtudes, tienes que sacar testimonios, hay que hacer papeles, mandarlos a Roma, que lo estudie la congregación, y ese es un camino para la santidad. El otro camino para la santidad es, sin duda ninguna, las bienaventuranzas. Es como los santos con papeles y los santos sin papeles. Es decir, el que sencillamente en su vida, sin que nadie se haya dado cuenta, de un modo muy anónimo, ha vivido el extremo del amor, son personas muy santas, muy santas. Decía el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, y el Papa Francisco insiste, ¿no? Como todos los papas, en que realmente nuestra vocación dentro de la Iglesia es alcanzar la santidad, pero no como que alcanza una cumbre escalando, sino ese alcanzar es acoger, dejar que el único que es santo, que es Dios, suceda en nuestro corazón. Si entendemos la santidad por la perfección de virtudes, los pluscuamperfectos, pues la Iglesia efectivamente no es el conjunto de personas perfectas. Es más, en los miembros de la Iglesia, mirémonos cada uno de nosotros, nos damos cuenta que viendo sus vidas, pues, muy mejorables. Y sin embargo, qué bonito es ver cómo, a pesar de que nuestras vidas no son edificantes, no son... Sin embargo, la Iglesia sigue siendo santa y la Iglesia sigue ofreciendo la santidad generación tras generación, persona tras persona, y aquel que no quiere, que no es santo, sobre todo no lo es porque no quiere, porque la Iglesia encuentra los recursos más que suficientes para la santidad. Es decir, la Iglesia toma la santidad de Dios y administra, entre comillas, esa santidad de Dios dándose a los hombres a manos llenas. Y por eso tenemos las indulgencias plenarias, tenemos los sacramentos, tenemos tantas enseñanzas de los santos, tantas posibilidades, bueno, que creo que, repito, si no somos santos, es porque en definitiva no nos lo hemos tomado lo suficientemente en serio. La Iglesia es una, pero la Iglesia es santa. Y de hecho la palabra santidad es una palabra que en definitiva es del lenguaje común del cristianismo. Es algo como que ya nosotros hemos exportado a otros modos de ver la vida, incluso a otras religiones. Sí, dicen que hay hombres como muy sublimes, pero santo es el que está completamente lleno de Dios. Y aquí en la tierra no hay ningún santo, evidentemente, solo santo en la tierra durante su tiempo mortal, pues la Virgen Santísima, nuestro Señor Jesucristo, seguro que San José se aproximó mucho, y poco más. La Iglesia está compuesta de pecadores que queremos ser santos y que probablemente esa plenitud de la santidad la recibiremos cuando lleguemos a la vida eterna, y mientras tanto aquí, que estamos en camino, pues tendremos que ir, bueno, pues por lo menos deseando la santidad, deseándola y utilizando los medios que la Iglesia nos ofrece, pues para llegar a esa santidad. El problema es que la santidad efectivamente, pues hemos hecho tal definición de los santos, nos hemos quedado con unos relatos biográficos de los santos a veces tan poco atractivos, tan sosos, tan serios, que efectivamente la santidad pues a veces no ilusiona a la gente. Tú le preguntas a un niño pequeño, oye, ¿qué quiere ser de mayor? Pues futbolista, artista, arquitecto, abogada, médico. Que pocas veces los niños cristianos dicen, yo quiero ser santo. Y sin embargo, no digo que sea una profesión más, porque no lo es, pero sí que es verdad que es, en definitiva, el destino que todos al final hemos de tener, y qué mejor cosa que adelantar en la tierra lo que nos va a suceder en el cielo. La santidad de los laicos, la santidad de los religiosos, la santidad de los sacerdotes, la santidad de los pastores de la Iglesia, de los obispos, del Papa, es fundamental. Y de hecho, en las épocas de grandes crisis, nosotros a los héroes los llamamos santos. Cuando realmente la vida de la Iglesia está bloqueada, paralizada, oscurecida, entonces Dios suscita santos que iluminan, santos que acompañan, santos que guían, que son líderes, que son puntos de referencia para los demás. Pues no lo sé, como ha sido San Juan Pablo II, como ha sido Santa Teresa de Calcuta. Empezaríamos con una lista de santos pues interminable, porque realmente esos santos que ahora están intercediendo por nosotros en el cielo, también el tiempo que estuvieron en la tierra, pues ayudaron a su pueblo y amaron a su pueblo. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía que en el cielo, desde el cielo ella derramaría una lluvia de rosas, de pétalos de rosa, como diciendo una lluvia de gracias, porque en el cielo me voy a dedicar como a cuidaros más, a quereros más, a pedir más por vosotros. Y estos son realmente, bueno, pues esa santidad de la Iglesia que nosotros, repito, encontramos en la palabra, en los sacramentos, en la caridad. En tercer lugar, la Iglesia es católica.
Y esto es también muy importante porque la Iglesia es universal. Católico es una palabra griega que significa universal. Cada iglesia no es tanto, o sea, no es una suma de iglesias. La Iglesia Católica no es una suma de o una confederación de iglesias. La Iglesia de España, la Iglesia de Cataluña, la Iglesia de Madrid, la Iglesia de Andalucía, la Iglesia de Valencia. Fijaos que nunca utilizamos de, sino que decimos que la Iglesia en España, en Andalucía, en el País Vasco, en Galicia, porque es la única Iglesia de Cristo que se hace presente en un territorio, que normalmente es una diócesis, una prefectura apostólica, y que efectivamente esa única Iglesia universal, que es la misma, y que en ese sentido está presidida por un sucesor de los apóstoles, se hace presente en un momento y en un lugar. Y repito, no es una suma de iglesias. No, la Iglesia alemana ahora está haciendo un sínodo y va a decir unas propuestas. No, pero en cambio la Iglesia argentina dice no, y la Iglesia polaca. Está muy mal dicho eso. Repito, no es compatible el identificar la Iglesia con una identidad territorial o nacional. La única Iglesia de Cristo se hace presente. Ahora, efectivamente, esas iglesias que llamamos particulares en las que está presente la única Iglesia de Cristo, tiene sus características, tiene su idioma, sus costumbres, sus procesiones, sus cantos. Pues no sé, pienso en el misterio de Elche, que está en la provincia de Alicante. Bueno, es una cosa espectacular, extraordinaria, que mantiene una tradición desde el siglo XIV. Bueno, pues son peculiaridades particulares que hay que amar y que hay que querer, porque aunque nace ahí, pues ya prácticamente es un patrimonio de todos los cristianos. Esta catolicidad nos hace también como entender que la Iglesia, lo decíamos cuando ayer hablábamos del Sacramento Universal de Salvación, es una Iglesia católica porque es una Iglesia para todos los hombres. La Iglesia no es europea, ni americana, ni latinoamericana, ni africana. No, la Iglesia es para cada ser humano. En ese sentido, claro, esa catolicidad de la Iglesia la tenemos como muy, muy clara y muy presente. Y, por último, la Iglesia es una santa católica y apostólica, en sentido que Cristo quiere entregar su Iglesia a los apóstoles, les hace responsables de la gestión, de la administración, del crecimiento, de la disciplina de la fe. La Iglesia no está concebida pues democráticamente. A algunos les encantaría que la Iglesia votáramos por mayoría si el sacerdocio es masculino o femenino, si los curas se casan o no se casan, si resulta que hay que comulgar. No, sino que hay unos pastores que tienen ese carisma particular del gobierno, vinculado a un sacramento, que es el sacramento del orden sacerdotal, y los sacerdotes somos cooperadores en la misión apostólica de los obispos. Y el pueblo de Dios, que también en definitiva tiene esa misión de anunciar, de alabar, de promover la santidad, de construir la Iglesia en todas las dimensiones. Un seglar llega muchísimo más lejos de lo que puede llegar cualquier sacerdote. Yo al fin y al cabo estoy aquí en el templo o en mi casa, en la parroquia, en el conjunto parroquial, abro las puertas y al que venga le atiendo. Es decir, y sin embargo yo sé que un seglar en su trabajo, en la compra, en la diversión, en una serie de situaciones donde se desenvuelve perfectamente, transmite a Cristo, enseña el amor de Dios, evangeliza y anuncia pues muchísimo mejor que yo, como es lógico. Porque en definitiva, apostólica no significa que la Iglesia es como una especie de estructura piramidal, que arriba están los mandones y abajo está el pueblo sometido a sus... No. La jerarquía tiene sentido en la medida en que sirve al Evangelio, en la medida en que sirve al pueblo de Dios. Claro, si entendemos en la Iglesia que el poder es como una acaparación para decidir sobre la vida de los demás, cuando entendemos que la autoridad en la Iglesia es un servicio. La autoridad no es disponer de la vida de los demás, sino que la autoridad es pensar lo que se ha de hacer en común para vivir la unidad, para acoger la santidad, para seguir en comunión con el resto de las iglesias. Y claro, el gobierno siempre es antipático. El gobierno siempre es desagradable. Yo en la parroquia me encantaría solamente predicar y administrar sacramentos. Y luego, que decida quien quiera. Pero ponte tú, imagínate que haces una votación en la parroquia y dices, ¿a qué hora quiere usted la misa? Pues dice, no, yo quiero la de 9, pues yo quiero a las 9:15, que es cuando se pueden coger los churros, o a las 10:30 que se despiertan mis niños. Al final, alguien tiene que decidir, y efectivamente esa Iglesia apostólica es una Iglesia que, fundamentada, repito, en el cimiento de los apóstoles, gobernada por aquellos que son sus sucesores, camina por el testimonio. ¿Quién son los apóstoles? Los apóstoles son los amigos de Cristo, testigos de la resurrección.
Y en la Iglesia siempre ha existido lo que se llama la sucesión apostólica, es decir, un obispo es ordenado por otro obispo y a la vez este por otro, y así podríamos, todos los obispos que existen en el mundo católico tienen una línea, digamos, de ordenación precedente, es decir, a mí me ordenó este, a este le ordenó otro, y así se llama la sucesión apostólica, estaríamos ininterrumpidamente hasta los primeros apóstoles. Porque efectivamente esa única Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia católica a través de los siglos, de las dificultades, de las pequeñeces, de las limitaciones de los hombres. Claro. Y por eso creo que en ese sentido, cuando meditamos, pensamos en estas 4 notas, pues no tenemos que contraponer la Iglesia jerárquica con la Iglesia carismática. Veíamos que, bueno, pues que el carisma es una gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a las personas pues para el bien de la Iglesia, para el bien de los hombres, para las necesidades de la humanidad. Y por tanto, que la Iglesia jerárquica, sin la dimensión carismática, sería efectivamente pues una tiranía absoluta, vacía de vida y simplemente un gobernante que iría como absolucimiento personal. La Iglesia carismática, sin la jerarquía, sería una casa de locos, que a cada uno se le ocurriría una cosa y así como me viene lo hago y lo digo, y al final perderíamos en pocos momentos esa unidad querida por Cristo y deseada por Cristo. Jerarquía y carisma se complementan, se nutren, se enriquecen y se necesitan, de tal manera que el criterio de la Iglesia siempre fue, desde la época apostólica, que cualquier carisma que surge es discernido por la autoridad. Y una vez que está discernido, efectivamente ese carisma pues queda en la Iglesia. ¿Os imagináis cuando San Francisco pues quiso instituir por voluntad de Dios una nueva orden en la que los hermanos pues pobres vivieran una vida evangélica mucho más pura, no quería reglas, no quería cosas, y al final la Iglesia dice, pues mira, muy bien lo que dices, la pobreza, pero necesitas una pequeña regla, una serie de cosas. Bueno, pues a San Francisco personalmente no le gustaba, pero bueno, tuvo que obedecer, y efectivamente su obediencia fue premiada con una fecundidad apostólica impresionante. Y a la vez, pues ¿qué hace un obispo o un párroco solo sentado en su despacho, mano sobre mano, sin hacer nada, porque efectivamente, como es el que manda, él no se puede juntar? O sea, yo creo que ya pasó esa época, si es que la hubo, de obispos o sacerdotes que eran como grandes señores, que tenían sus posesiones, que ordenaban a la gente que hicieran y que ellos estaban ahí como una especie de trono distante. No, yo creo que en la Iglesia Jesucristo dijo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Los grandes y los poderosos de la tierra tiranizan, vosotros no sea así, el que sea el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y por tanto, es tarea hacer un equilibrio entre lo que es esa dimensión jerárquica y esa dimensión carismática de la Iglesia. Carismática en las instituciones religiosas, carismática en los grupos, en los movimientos, en las realidades eclesiales, carismática en tantas dimensiones que el Espíritu, con toda libertad, el carisma no se cierra solamente en los sacramentos ni en las órdenes religiosas. Carisma, el Espíritu Santo es muy libre, sopla donde quiere, y efectivamente después eso es entregado a la autoridad para que la autoridad discierna y apruebe o no apruebe. En definitiva, la Iglesia, veis que es un misterio en el cual, cuando hacíamos ayer esa primera meditación, creo en la Iglesia. Creer en la Iglesia muchas veces es admitir pues que hay conductas mejorables, es admitir que hay metodologías que podrían no quedarse a lo mejor tan ancladas en el pasado, que hay que ver nuevos caminos en fidelidad. Esa especie como de idea marxista de que cuando llegó el Vaticano II, ese famoso espíritu del concilio que se empezó a decir que no, es que el concilio quiere que ahora quitemos y que lo de anterior no sirve para nada. Y dices, no, nosotros nunca hemos tenido esa idea como marxista de la revolución de borrar todo lo anterior para que todo tenga mucho valor. No, la Iglesia es, por un lado, muy conservadora. ¿Por qué? Porque conserva el mensaje de Cristo y en eso tiene que ser muy fiel a ese mensaje, no lo puede cambiar. Y a la vez la Iglesia es muy moderna. ¿Por qué? Porque la componemos gente de ahora, que hemos nacido en este siglo, que estamos aquí en medio de nosotros, que vivimos con los demás, sentimos con los demás, cantamos con los demás, comemos lo que los demás, cogemos los mismos coches y hacemos las mismas cosas. Y por tanto, esa actualidad eclesial y a la vez esa fidelidad a unos contenidos revelados se equilibran perfectamente. En la Iglesia no hay un sector progresista, un sector conservador, un sector... No. En todo caso, los hombres proyectamos nuestra visión de la vida conservadora, nuestra visión de la vida moderna, de algún modo, pues sobre la Iglesia también. Pero no es que la Iglesia lo sea, no, es que San Juan Pablo II era muy conservador y Francisco es muy moderno. Y pues está usted muy equivocado.
esa lectura de la Iglesia, esa visión de la Iglesia, de las derechas, las izquierdas, los progres, los carcas, me parece que es una visión demasiado politizada, demasiado mundana de la Iglesia. Trasladamos nuestros esquemas, repito, nuestra visión de la sociedad a la Iglesia y evidentemente nos equivocamos porque el Espíritu Santo funciona de otro modo. Entonces creemos que la Iglesia, vivimos una unidad, creemos en la Iglesia que es la casa de la santidad y todos estamos llamados a ser santos, creemos que la Iglesia es universal y por tanto deseamos sentir como hermanos a los que están en África, en Europa, en América, es decir, somos católicos, es decir, estamos con un corazón universal, abierto. Y sobre todo tenemos unos pastores que nos conducen, nos guían, nos ayudan y nos santifican muchas veces. Esa Iglesia jerárquica y carismática, querida así por Cristo, porque casi todos los carismas, todos los carismas aprobados en la Iglesia tienen su origen en una comunicación que nuestro Señor hace a algunos miembros de la Iglesia para que comience en la Iglesia un camino nuevo, alternativo, complementario, que no anula a los otros, todo lo contrario, que los enriquece. Esa sana pluralidad, repito, que vivimos en la Iglesia por la diversidad de carismas. Y una última nota de la Iglesia, que a mí me gustaría no terminar estas dos catequesis sobre la Iglesia, se podrían hacer muchas más cosas, claro, pero yo casi que no me atrevo, es que la Iglesia es indefectible. Creemos que la promesa de Cristo a Pedro, cuando le dice, las puertas del infierno no la derrotarán, hace referencia a que la Iglesia permanecerá fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Sabéis que en la época de Arrio fue un obispo católico, que se desvió de la fe y dijo una herejía terrible en la cual, él negaba la divinidad de Cristo, decía que Jesucristo no era verdadero Dios, que era un ser intermedio, y fijaos qué cosa tan terrible, que hubo un momento en que 2/3 de los obispos de la Iglesia, 2/3, no eran católicos, eran arrianos. Y una minoría dentro de los católicos fue fiel a las enseñanzas de la Santa Sede, del Papa, las enseñanzas de los apóstoles, que confesaban a Jesucristo Señor mío y Dios mío. Y la Iglesia, por supuesto, que salió adelante. Hay un papa en la historia, el Papa Honorio, que en un momento concreto hace una declaración, los obispos ven que la declaración que hace es absolutamente al margen de la fe, y el Papa Honorio tuvo que ser depuesto porque en ese sentido, cuando un ministro de la Iglesia, un pastor de la Iglesia, no enseña la fe de Jesucristo, la fe de los apóstoles, la fe que está expresada en los padres de la Iglesia y sancionada en el magisterio de la Iglesia a través de los concilios, ipso facto deja de ser pastor, es decir, que es que se ha convertido no en un pastor, sino en un lobo que hace destrozo en las ovejas. Lobos que destruyen el rebaño de Dios tan amado, tan querido, por cuya vida el buen pastor ha derramado su sangre. Y por eso, claro, sí, nosotros siempre decimos, no, la causa de la Iglesia es que está fatal, es que la Iglesia aquí en China está perseguida y en África les ponen bombas y en los países radicales o el radicalismo islamista pues persigue a los católicos, los aplasta. Sí, y aún así nadie ni nada puede vencer a la Iglesia porque nadie ni nada puede vencer a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo ha vencido el misterio del mal y porque Jesucristo forma parte de la Iglesia, porque el Espíritu Santo no es posible que sea destruido, ni que sea eliminado, ni que se le pueda tapar la boca, porque hasta de unas piedras gritarían lo que es el amor de Dios si a los hombres no nos dejarán gritarlo. Nosotros tenemos esa seguridad que nos da la fe de que la Iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos y pedimos fidelidad en la Iglesia. Cuando Santa Teresa de Jesús muere, en Alba de Tormes, sus últimas palabras fueron estas: gracias, Señor, que al fin muero hija de la Iglesia. La Iglesia se le había hecho pasar fatal, le habían acusado de hereje, había tenido que ir a la Inquisición, le habían tratado de loca, la habían quitado, la habían puesto, pero ella nunca dejó de amar a la Iglesia, nunca dejó de amar a la Iglesia, nunca se sirvió de la Iglesia, sino que sirvió a la Iglesia, porque servir a la Iglesia es servir a Cristo, amar a la Iglesia es amar lo que ama a Cristo, estar en comunión con la Iglesia es estar en comunión con Cristo y por tanto nosotros no concebimos nuestra vida de fe sin esa Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Mi granito de arena, pues sí, pues será mi oración, mi participar, la caridad, por supuesto, construir y no destruir, unir y no separar, buscar la santidad y no pactar con el pecado, tener esa mente universal y esa comunión con mis pastores. Eso es lo que me hace ser Iglesia. Soy Iglesia en la medida en que soy Cristo, soy Iglesia en la medida en que dejo que la gracia de Cristo suceda en mí y, por tanto, hijo de Dios, hijo de la Iglesia. Esos son como
esas características que nos hacen a los cristianos, a los católicos, pues tener como una identidad muy clara y no avergonzarnos nunca. Nunca tener vergüenza de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.